componentes principales del motor. En esta sección veremos los componentes que intervienen de forma mecánica en el funcionamiento del motor, para que éste pueda generar la fuerza. Más adelante se detallarán los componentes de cada sistema del motor. El bloque de cilindros es la pieza básica del motor del automóvil. Debe de ser rígido y con dimensiones que sean de acuerdo a la potencia que desarrolla el motor. En él se encuentran los cilindros. Sirve de soporte para el resto de componentes del motor, tales como eje cigüeñal, eje de levas, culata, pistones, etc. Fabricado de hierro fundido para soportar altas temperaturas o aleaciones de aluminio para que sea menos pesado. En su interior se encuentran los conductos para la circulación del agua de enfriamiento, a los cuales se tiene acceso a través de los tapones obturadores y otros para el aceite de lubricación. Cilindros son los orificios que tiene el bloque en su parte central. Es el lugar donde se quema la mezcla aire-combustible y se mueven los pistones. Pueden ir mecanizados en el bloque o encamisados. Las posiciones y número de cilindros es variable. Regularmente se encuentran motores en línea de 3, 4, 5 y 6 cilindros, plano de B de 6, 8, 10, 12 cilindros, cilindros opuestos de 4 cilindros. En los motores de 4 cilindros en línea, el pistón 1 y 4 estarán en el punto superior, mientras que los pistones 2 y 3 estarán en el punto inferior. Los motores en B poseen un cigüeñal y 2 ejes de levas. La mitad de los pistones se desplazan en una dirección, mientras que los demás se desplazan en la dirección opuesta, describiendo de esta forma una V imaginaria. Podríamos describir el movimiento de los pistones en un motor de cilindros opuestos como que la mitad se desplaza a la derecha y la otra mitad se desplazará hacia la izquierda en un plano. Cilindros refrigerados por agua. Los cilindros están fundidos en el bloque, lo cual hace que el motor sea más rígido. Cilindros encamisados. Cilindros insertados en el bloque. Reciben el nombre de camisas. Entre estas se distinguen camisas húmedas, que están en contacto con el agua. Camisas secas, no están en contacto con el agua. Estas camisas están fabricadas de acero. Cilindros refrigerados por aire. En los motores refrigerados por aire, los cilindros no son parte integral del bloque. Estos son superpuestos. O bien el bloque está separado en dos partes con cilindros superpuestos. Los cilindros cuentan con una serie de aletas para mejorar la refrigeración del motor. Daños del cilindro. El movimiento del pistón contra las paredes del cilindro varía con la posición de la biela. En el tiempo de compresión, el pistón se desliza sobre el lado derecho, y en el tiempo de combustión sobre el lado izquierdo. Esto provoca que los cilindros sufran desgaste, haciendo que pierda su forma de fabricación. A estos desgastes les llamaremos ovalización, la diferencia en diámetro, en un plano normal al eje del cilindro, entre las zonas con mayor desgaste y las que sufren menor desgaste. Conicidad, diferencia de diámetros a lo largo del cilindro. Eje cigüeñal, transforma la fuerza del pistón transmitida por la biela en un par de fuerza, creando un movimiento de giro cuando el pistón se mueve de arriba hacia abajo o viceversa. O sea que convierte la fuerza del pistón en un movimiento giratorio. La mayor parte de este movimiento giratorio es transmitido del embrague y una pequeña parte al accionamiento de las válvulas, la bomba de aceite, el distribuidor de encendido, los equipos de suministro de combustible, si fueran de accionamiento mecánico, y al sistema de refrigeración para accionar la bomba de agua. El cigüeñal está integrado por muñones de apoyo o centrales, colocados en línea recta en la parte central del cigüeñal. Sirven para apoyar al cigüeñal en el bloque. Según el fabricante de cada motor, el cigüeñal puede traer 3, 4 o 5 muñones de apoyo. Muñones de biela. Colocados con cierto ángulo, reciben los cojinetes, tejas, de la biela. Según el número de cilindros, así será el número de estos muñones. Contrapesos y brazos del cigüeñal. Une a los muñones de apoyo a los de biela. Ayuda en el balance y torque al motor. Conductos de lubricación. Los conductos para la circulación del aceite están barrenados en los muñones de apoyo y de biela,
y se comunican entre sí. El aceite lubricante a presión pasa a través de las galerías de aceite y entra a los conductos de lubricación de los muñones del cigüeñal, lubricando las superficies de los cojinetes. Agujeros de equilibrio. Los cigüeñales deben de girar equilibrados y para esto el cigüeñal trae unos agujeros para compensar el equilibrio. En la parte frontal del cigüeñal se instala el engranaje para la cadena o faja de tiempo. En algunos motores se instala un amortiguador de oscilación giratorio y por el lado contrario se coloca el volante. En resumen, las partes del cigüeñal son brazo del cigüeñal, muñón de la biela, muñón del cigüeñal y contrapeso del balanceo. Daños del cigüeñal. Los desgastes que pueden sufrir los muñones del cigüeñal se deben a una lubricación insuficiente o bien a un desgaste normal. Este desgaste se detectará con un ruido en los cojinetes y la caída de presión del lubricante en los conductos de aceite. Los cojinetes de deslizamiento, también llamados tejas. Los muñones de apoyo y de biela del cigüeñal giran constantemente bajo grandes cargas. Para reducir el desgaste de los muñones, se instalan cojinetes de deslizamiento, los cuales sirven de apoyo y guía al cigüeñal y a la biela. Se fabrican casi siempre en forma de cojinetes de fricción partidos. Las partes de los cojinetes son: cuña de bloqueo, evita que el cojinete gire junto con el muñón del cigüeñal. Está colocada en la parte trasera del cojinete. Algunos motores no traen la cuña de bloqueo. Orificio de lubricación, ubicado en la parte central del cojinete, permite que el aceite lubricante pase a través de él para lubricar los muñones. Ranura de lubricación, distribuye el aceite a lo largo del cojinete. Además, permite que durante el tiempo que el motor no esté en funcionamiento, permanezca una pequeña capa de aceite lubricante para prevenir el desgaste prematuro del cigüeñal. Daños en los cojinetes. La mayor parte de daños en los cojinetes es el desgaste, el cual puede deberse a una instalación incorrecta, estado de los muñones, sobrecargas o defectos del sistema de lubricación. Pistón. Es el componente del motor que recibe la presión de la combustión producida por la quema de la mezcla aire-combustible y se mueve hacia arriba y hacia abajo o viceversa dentro del cilindro. El pistón está conformado por cabeza, es la parte que está sometida a más presión, ya que recibe el calor y la fuerza generada por los gases de combustión. Zona de anillos. Es la sección del pistón donde se instalan los anillos. En el área del anillo aceitero se encuentran las ranuras de retorno del aceite. Alojamiento del pasador. Se instala el pasador con el cual se une el pistón a la biela. Falda del pistón. Su función es guiar al pistón dentro del cilindro y ayuda a ceder el calor provocado por la combustión al medio refrigerante. La falda es la parte inferior a partir del centro del alojamiento del pasador. Las partes del pistón son cabeza, zona de anillos, falda y alojamiento del pasador. Materiales de construcción. Se emplea en la fabricación de los pistones aleaciones de aluminio-cobre, cobre-níquel o hierro y aluminio-silicio. Para motores de competición se emplean las aleaciones de aluminio al cobre, al silicio y al magnesio. Biela. Es la unión y transmite el movimiento entre el pistón y el eje cigüeñal. Es decir, conecta el pistón con el cigüeñal a través de un pasador o perno. Contribuye en el cambio de movimiento de arriba hacia abajo del pistón en un movimiento circular. Parte de la biela. Tenemos el alojamiento para el pasador, que es el extremo más pequeño de la biela. Su función es recibir al pasador para unir la biela al pistón. Está el cuerpo, que es la parte central de la biela. Se construye en forma de T para soportar la mayor cantidad de los esfuerzos y para fabricarla más ligera. En el extremo inferior de la biela se coloca el cojinete de deslizamiento, o sea la teja, es de un diámetro mayor que el alojamiento del pasador. Está la cabeza, es la unión entre la biela y el cigüeñal. Está formada por dos partes,
Una de ellas está fabricada junto con el cuerpo y la otra está separada. Esta pieza puede llamarse tapadera de biela o sombrerete. Se une por medio de 2 tornillos a la parte fija. Entre las 2 mitades se colocan los cojinetes de deslizamiento, o sea las tejas, que rodean al muñón del cigüeñal. En resumen, las partes de la biela son alojamiento para el pasador, cuerpo de la biela y cabeza de la biela. En esta animación podemos observar el movimiento del conjunto cigüeñal, biela y pistón. Recuerde que el pistón va alojado en la biela, la cual a su vez va acoplada al cigüeñal.